Amigas y amigos de este programa televisivo y radial, gracias por la sintonía que nos dan con el auspicio de Panificadora Santa Cruz, Casanova 169 y sus sucursales en Chépica y Peralillo. Invitado de hoy, el señor magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, el magistrado don Rodrigo Gómez Marambio. De inmediato vamos a dejar las cámaras televisivas y el micrófono de Radio Digital Deportes de Santa Cruz de nuestro amigo don Carlos Barahona para que salude a la teleaudiencia. Señor magistrado. Muy buenas tardes, encantado de estar por segunda vez en este programa, dispuesto a conversar de actualidad, de temas jurídicos, de temas no tan jurídicos, y la idea es que lo pasemos bien y ojalá hacer un poco de educación cívica o de educación para la teleaudiencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora saludo a nuestros panelistas. En primer lugar lo hace don Víctor Bustamante, que es precandidato a alcalde. Un agrado estar con ustedes y por supuesto agradecer la sintonía que siempre nos dan. Muchas gracias, don Víctor. Ahora saludo a don Bernardo Morel, también precandidato a alcalde. Muchas gracias, don Jorge, gracias por invitarme. Buenas tardes, señores televidentes. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar. En estos días en que llegan muchas amistades a Santa Cruz por la fiesta de la vendimia, la solución, si te llegan de imprevisto, Bernardo, panificadora de Santa Cruz. Si te llegan a la hora del almuerzo, una opción, los invita a almorzar a la panificadora. Otra opción, pide el almuerzo, te la lleva a la casa. Otra opción, te vas a comer una rica pizza, puedes comerte una empanada, unos churrascos espectaculares que tienen. Y si falta vino, Panificadora Santa Cruz tiene los vinos de las mejores viñas de la zona. Y tú sabes que si hay mucho calor, Los mejores de Santa Cruz y de la región, por favor. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Víctor, don Jorge, señor juez, si no le gusta la gastronomía de la fiesta de la vendimia, vaya a comer a la Panificadora Santa Cruz. Lo va a pasar mejor que la vendimia en Panificadora Santa Cruz. Va a tener pizza, helado, carnecita, lo que usted quiera. ¿Y todo con aire acondicionado? ¿Perdón? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, don Jorge. Todo esto pasa donde Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, con sucursales en Chépica y en Peralillo. Muy bien, estamos de vuelta. Este programa se transmite por la señal abierta de Telecanal, por el cable Mundo Pacífico, Chépica Televisión, cable también, las redes sociales Facebook y YouTube. Además, por la radio online Deportes Santa Cruz de nuestro amigo Carlos Barahona. Magistrado, ¿qué opinión tiene usted del estallido social en octubre del año pasado? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué pasó? Esto viene de mucho más atrás, parece, y reventó ahora. Soy tan espectador como el resto de las personas de Chile y del mundo que vieron cómo parece ser que energías retenidas por mucho tiempo detonaron en un momento, se acumularon muchas injusticias al parecer, somos testigos todos de cómo algunas de ellas son muy manifiestas y claro, la gente se aburre de la injusticia económica, de previsional, de salud y de todas las dificultades que tienen en su día a día y evidentemente llega un punto en que tienen hambre y sed de que se les solucionen sus problemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿del estallido social, jefe? ¿Del estallido social? Lo pillé volando. No, el tema... a ver, yo creo que el estallido social ya después de varios meses, ya casi 5 meses del inicio, va dando luces de lo que de alguna forma se inició y al principio se decía desconocer por qué sucedió. Yo creo que esto tiene que ver con el modelo económico que tenemos y sobre todo con el modelo económico apoyado a lo que es la globalización que es lo que nos lleva mediante la comunicación a tener una comunicación y transportación de capitales a la velocidad de la luz. Los capitales se mueven de un lugar a otro y por supuesto siempre con un grupo económico dominante que ha capturado los estados, que ha capturado los países y está por sobre el movimiento que tienen de capitales, por sobre los países y lo obligan a tener ciertas conductas
que son las que se vienen dando no solo ahora, esto se viene dando en la década del 90, 2000, 2010 y 2020, y no es primera vez que pasa. Ya en México con el tequilazo pasó algo similar, pero lo tenemos un poco olvidado. Creo que este tema es producto de que el modelo económico tiene capturado el poder político, y los políticos, independientes de la línea que sean, las cúpulas políticas, se han afirmado el poder, y este poder no lo quieren soltar, y al no quererlo soltar van de alguna manera defendiéndose y siempre viendo las cosas favorables para los que los financian en sí, que es el poder económico, y por supuesto después para sus propios beneficios personales. Y la gente, la ciudadanía va postergándose, se ha ido quedando de lado. Y llegó el momento en que ya la gente no pudo más, no resistió más, se dio en las circunstancias. Es como cuando uno tiene mucha benzina, mucho explosivo, y una chispa hace que esto explote de uno. Y esta explosión se manifestó en lo que nosotros vimos, se manifestó en un rechazo primero hacia la clase política. Aquí hay que entender que en Chile el primer rechazo hacia la clase política en general, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de las personas. Y en segundo lugar, a las instituciones, que aquí vemos que en Chile han fallado de una en una, y es por lo mismo, porque hay una dependencia entre las instituciones, la clase política y el poder económico. Y lo veo complejo de solucionar, porque creo que los políticos insisten en que son los únicos capaces de resolver el problema, y no consideran que solo el 3% de los ciudadanos creen y confían en ellos. Muy bien, muchas gracias. Don Bernardo, ¿cómo ve usted esto? ¿Usted ha escuchado? Sí, he escuchado del estallido social, don Jorge, y no sabemos dónde empezó, pero no sabemos dónde termina. Las justas demandas de las personas no tienen viso de ser satisfechas, como decía Víctor. La clase política jugó con los chilenos y lo hizo enfrentarse entre sí porque le generó un principio de acuerdo con la paz, entre comillas, que la paz no ha funcionado, y nos ponen en una disyuntiva. Nos dice, les vamos a dar una nueva constitución como soluciona los problemas de pensiones, problemas de bajo sueldo y otra serie de demandas sociales justas por lo demás, pero no sin tener el ánimo de solucionarlo mediante la acción que sí soluciona el problema, que es la ley. La Constitución es el marco del cual se generan todas las leyes. Las leyes nacen del Congreso y de la Cámara de Diputados. Entonces, si los congresistas no son capaces de generar las leyes, significa que ellos no son capaces de dar la solución a los problemas. La nueva Constitución, que si es que llegamos a tener una nueva Constitución, porque en esa disyuntiva pusieron a los chilenos, o aprueba y yo rechazo, de nuevo volvemos a tener una Constitución, y de la cual emanarán las leyes, que de nuevo veremos si van a favorecer o no a los ciudadanos, que en definitiva es lo que queremos. Pero para que esta nueva Constitución sea puesta en marcha, vamos a requerir por lo menos 4 años. Menos no. Y los problemas de bajas pensiones siguen estando hoy día. Los problemas de mala salud, de malas prestaciones de salud siguen estando hoy día. Los problemas de violencia están hoy día. Los problemas de seguridad, inseguridad están hoy día. Entonces, los señores parlamentarios decidieron que durante 4 años más ese va a ser el estado de los chilenos, porque se supone que en 4 o en 5 años más todo se soluciona. Es una mentira. A nosotros, a los chilenos, nos están mintiendo hace ratito, nos quieren pasar gato por liebre, diciéndonos que con una nueva constitución se solucionan los problemas de los chilenos. Desde mi punto de vista, es una mentira. Muy bien. Los problemas se solucionan con leyes, y las leyes emanan del Congreso y de la Cámara de Diputados. Muy bien, don Bernardo. Gracias, don Jorge. No sé si usted quiere agregarle algo a eso, don Cristóbal. No, seguramente vamos con la conversación y ir profundizando, porque evidentemente esta es una visión muy general. Exactamente. El año pasado usted estuvo también con nosotros, magistrado. Han pasado varios meses y las cosas también han evolucionado. Las damas lucharon por el aborto. El matrimonio igualitario, la Iglesia se oponía, pero el Congreso lo aprobó. ¿Cuál es su opinión también sobre el aborto y el matrimonio igualitario? En general, no solamente con eso, creo que vamos en una línea de que se reconozcan ciertos derechos fundamentales
ya sin ciertos prejuicios, ciertas visiones que tendían a guiar el pensamiento de la sociedad en línea exclusiva, predominante de acuerdo a quien predominaba en la sociedad. Hay toda una historia de machismo que marcó la evolución y llevó a que los hombres estuvieran siempre en posiciones dominantes de poder y hubiera grupos, por ejemplo, las mujeres claramente disminuidas. Eso también podemos llevarlo a otro tipo de discriminaciones, de raza, con los pueblos originarios, etc., con los inmigrantes. El mundo va evolucionando hacia plenos niveles de igualdad, de derechos, de oportunidades, y en línea con la libertad personal, que sea la persona la que pueda tomar decisiones sobre su futuro, sobre su vida, en la medida que no afecte los derechos de los demás. Y en eso podemos colocar el ejemplo del aborto, podemos colocar el ejemplo del matrimonio y muchos otros ejemplos. Por ejemplo, también el tema del consumo libre, restringido, será una discusión de las drogas. Y así como eso, un montón de otras cosas que implican y parten de la premisa de ese caso, es legítimo que haya libertad para que la persona se autodetermine, y si acaso el Estado o el resto de la sociedad puede disponer restricciones a esa libertad. ¿Cuál sería el sentido? Si acaso hay bienes jurídicos comprometidos, bienes jurídicos el nombre que se le da a esos valores que la ley busca proteger. Yo soy juez penal. Las normas penales protegen bienes jurídicos. Por ejemplo, la ley de droga protege el bien jurídico de la salud pública y bajo el argumento, algunos podrán decir pretexto, de proteger la salud pública, se sanciona todo lo que tiene que ver con droga, porque se dice la droga es mala. Así es. Pero con el argumento de que la droga es mala, una persona que tiene una plantita de marihuana en su casa, o varias chicas, y produce para su consumo personal, podría estar en varias situaciones de ser sancionado. Por ejemplo, se acumuló una cantidad que es un poco mayor. El cultivo de marihuana, por ejemplo, se hace en cierta época del año para todo el año. Y podría ser que justo en el verano la persona lo sorprendan con 500 gramos y la presunción va a ser, que eso no es para el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. O sea, comete delito. Por ejemplo. Entonces, tenemos ahí justamente una situación en que la ley, por proteger cierto valor, la salud pública, establece restricciones. Y la discusión es bonita, es decir, ¿esas restricciones son legítimas? ¿Es bueno que la sociedad coloque esas restricciones? Y son todos temas debatibles. Pero curiosamente, la evolución de la sociedad ha hecho de que es muy distinto discutir un tema hace 50 años o ahora. Hace 20 años estábamos discutiendo si acaso teníamos ley de divorcio en Chile. ¿Se acuerda? Claro que sí. Porque se supone que era un bien de la sociedad que no hubiera divorcio. ¿Es sostenible eso con nuestra realidad? Se oponía a la iglesia. En 20 años más va a ser sostenible que no haya aborto. Cuando ya, por ejemplo, se alcanzó el consenso, aborto en 3 causales, y hubo consenso y se aprobó. Y el aborto libre es otra discusión. Matrimonio igualitario también. ¿Cuánto se demoró? En fin, hay varios temas que ver ahí y hasta dónde llega esta protección de estos valores por parte del Estado y la restricción de las libertades individuales. Creo que vamos en un camino hacia las libertades individuales como derecho fundamental que guía nuestro pueblo. Bueno, quizás yo recuerdo que fue aquí en la zona un tiempo atrás, a un señor le encontraron, me parece que 1 o 3 plantas de marihuana que lo utilizaba para el consumo de su señora que estaba enferma y tenía tomando marihuana. Mire, ese fue un caso muy interesante, si se refiere al mismo, pero va a la misma línea. Fue una situación producida en Pichilemu, Eso fue, sí. de que un matrimonio, o sea, un hombre y una mujer, tenían un hijo con síndrome autista y que producto de ese estado, de esa situación, se discutió en el juicio si incluso podía ser considerada enfermedad. Al parecer no lo es, no soy experto sobre eso, pero da lo mismo para lo que se quiere plantear. Por ese estado del niño y por las conductas que tenía, era conveniente que tomara algún tipo de medicamento o algo que
lo tranquilizara, que lo tuviera relajado, no dormido, no en cama, no inactivo. Y los papás explicaban, y una profesional también, o un par de profesionales explicaban, de que los medicamentos que normalmente consume un niño con autismo producen ese letargo indeseado. Y era como demasiado los medicamentos, y además que eran muy caros. Y curiosamente se dio el tema de que en Chile hay un remedio, que es el aceite, o un remedio, una sustancia que es el aceite de cannabis, que está permitido, está autorizado, uno puede comprarlo, pero las personas que lo consumen, y esta familia explicaba que el consumo del niño de esta sustancia, que vieron que le hacía muy bien, implicaba 500.000 pesos o más al mes. Entonces, con la asesoría de una fundación dedicada a promover el consumo medicinal de la cannabis, se informaron, se capacitaron y empezaron ellos a hacer un autoconsumo, autocultivo de marihuana. ¿Para qué? Para poder obtener cierto aceite, o sea, gotitas, resina para producir el aceite. El aceite se producía fundamentalmente con alcohol, con algún proceso químico, pero con base en el cultivo de estas plantas de marihuana. Y resulta que un día alguien dio la noticia a la policía de que en tal domicilio habían plantas de marihuana, y como en cualquier otro procedimiento, no estoy criticando la labor policial, pero sí voy a poner acento en que ellos lo que hicieron fue, como en muchos otros casos, llegar a ese domicilio, pedir autorización, se los dieron para ingresar, y ante el hecho de constatar que había plantas de marihuana y marihuana a granel también, en una cantidad más o menos importante, requisaron todo y tomaron detenido, en este caso, al papá, sí. Como autor del delito de cultivo de marihuana o tráfico de droga incluso. Era tráfico. Porque por la cantidad se suponía que estaba destinada a ser traficada, recuerdo o enseño, que implica la difusión de la droga, no necesariamente el comercio. Lo que está prohibido en Chile por el tráfico de droga, este delito, es la difusión, la distribución de la droga, aunque sea a título gratuito. Si yo le regalo droga, estoy traficando, aunque no esté vendiéndola. Bueno, en este caso la cantidad hacía presumir que pudiera estar destinada a ser transferida a otras personas. Y fue investigado, formalizado, juzgado por ese cargo y arregaba una pena de cárcel, porque el tráfico amerita pena de cárcel. Después en el juicio se vio claramente que aquí ni siquiera había antecedentes de tráfico, de venta, de que llegaran consumidores ahí. Entonces en realidad la figura punible aplicable y sobre la cual derivó la discusión era si acaso él cultivaba marihuana, que el cultivo también es delito. Solo está autorizado cuando se cultiva una pequeña cantidad para el consumo medicinal o el consumo que puede ser de otra naturaleza como el recreativo, pero personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Y aquí se trató de argumentar por parte de la defensa, y trajeron unos peritos bien interesantes a deponer en el juicio, sobre el uso medicinal. Y la Fiscalía, que también había considerado que aquí había elementos como para sostener que estaban en ese consumo, en la voz del fiscal de Pichilemu, dijo: nosotros también consideramos eso, porque siempre lo alegaron esto. Entonces nosotros hicimos la consulta al servicio médico legal, para que el médico legal de Rancagua nos explicara si acaso tenía asidero el hecho de que esta marihuana tuviera efectos medicinales. Y la discusión se tornó por ahí. El tribunal, sin perjuicio de que hubo elementos para decir, sí, efectivamente parece ser que esto sirve medicinalmente, me refiero a mi tribunal, que fue el que juzgó el caso, determinamos que en definitiva ni siquiera era relevante eso. No era relevante si tenía eficacia médica el consumo de la cannabis o del aceite de cannabis, porque lo relevante era si la persona tenía la sustancia para traficarla o la tenía para el uso medicinal. Porque si la tenía para el uso medicinal, aunque fuera inocuo, aunque no sirviera, aunque fuera un placebo, no lo tenía para cometer un delito en el fondo. Exactamente. Y efectivamente se probó que al menos lo tenía para eso. O sea, en el fondo no había que entrar a analizar la eficacia de los tratamientos y cómo el niño mejoró o no, en fin. Aunque sí, estuvo una actriz conocida de esa fundación Daya, Ana María Gasmuri, exponiendo toda la experiencia que tienen ya de varios años en justamente ayudar a gente con
problemas con problemas médicos para los cuales ha resultado eficaz el tratamiento con aceite de cannabis. Pero independiente de la eficacia, reitero, aquí estábamos en un juicio penal para saber si el acusado, este papá, era culpable de un delito. Claramente el tráfico de droga no era aplicable porque no había ningún indicio de que estuviera difundiendo la droga. Y la otra figura, que era la plantación, cultivo, cosecha de cannabis, que sí estaba porque habían plantas, había material que habían extraído de las plantas en la casa, había comprado semillas, o sea, claramente estaba cultivando. Pero ahí se presentaba una situación excepcional que autoriza y justifica la conducta de la persona, y que es que ésta estuviera destinada a un tratamiento medicinal. También se discutió porque la ley no distingue estas cosas, y los jueces tenemos que entrar a aplicar muchas veces la ley interpretándola porque hay vacío. Por ejemplo, la ley dice, listo, entonces si es para su consumo medicinal, está permitido. Y aquí fíjese la sutileza, el consumo no era de la persona del acusado, era del hijo menor de edad. Pero claramente estaba justificado de que él es el padre, es el adulto, el que puede hacer la conducta de cultivo, el hijo no la va a poder hacer. Y él claramente lo hacía para su hijo. De hecho, para nadie más se probó eso. Entonces, ¿cuál fue la decisión del tribunal? Absolverlo de cualquier cargo. Y él salió libre, estaba libre en realidad, pero estaba con medidas cautelares que le restringían su libertad y arriesgaba pena de cárcel. Quedó absuelto. En definitiva, esa causa terminó. No hubo recurso siquiera de parte de la Fiscalía, que en realidad llevó el caso a juicio porque era una novedad. Era decir, yo, Ministerio Público, que estoy encargado de acusar, hice la consulta al Servicio Médico Legal y era cuestionable el uso medicinal. Entonces lo llevo al juicio, al tribunal, para que el tribunal decida. Y le reitero, nosotros evaluamos que más allá de la eficacia, estaba justificada esa tenencia de planta. Es un caso bien interesante que demuestra que los tribunales, obviamente tenemos que hacer justicia al caso concreto. Y eso no necesariamente implica condenar, como es, parece ser, el llamado de la sociedad. Quieren que los tribunales condenemos y ojalá pena alta. Pero nuestra labor no es esa. La labor de las policías es esa, la labor de la Fiscalía, del Ministerio Público. Pero la labor de los tribunales no. Es hacer justicia al caso concreto. Si esa justicia implica condenar a alguien responsable de un delito, lo va a hacer. Pero si debe ser absuelto porque, por ejemplo, es inocente, o porque, por ejemplo, hay duda razonable, debe ser. Magistrado, yo recuerdo que hay una ley que no ha salido todavía, que en la ley decía que hasta usted podía tener hasta 4 plantitas en su casa. Pues esa ley está ahí en el Congreso hace tiempo ya. Lo que pasa es que esa ley copia costumbres de otros tribunales, perdón, de otros países, que han ido regulando eso para poder tratar de ser como objetivo, como establecer parámetros. Imagínense que nosotros tenemos el parámetro hace años de la ley 20.000, que vino a reemplazar la anterior, y que es que distingue, por ejemplo, el tráfico ilícito de droga, que es un delito que pena las conductas, todas las que tienen que ver con droga, con 5 años y un día para arriba de cárcel, y lo distingue del microtráfico o tráfico de pequeñas cantidades de droga, en que la persona recibe una sanción de 541 días para arriba, hasta los 5 años, y podría ser con una pena que no es en cárcel. Entonces, imagínense, si usted o una persona tiene droga, va a ser muy importante distinguir si es tráfico o microtráfico. Y el concepto para distinguir es pequeña cantidad, y la ley no otorga, no dice ningún criterio para decir cuándo es pequeña cantidad. Claro. Y imagínense, acá por ejemplo en la región hay un criterio para decir, supongamos, clorhidrato de cocaína. ¿Cuánto será pequeña cantidad? ¿Cuánto será mucho? Dependerá de las dosis. Y será lo mismo el criterio aquí en la región, en que es muy escaso. Imagínense en Arica, que están acostumbrados a kilos y kilos, todas las causas con kilos de clorhidrato de cocaína. ¿Será lo mismo el concepto allá que acá? Por ejemplo. Tiene que ser distinto. Entonces, sería ideal que hubiera algunas normas que regularan cuánto es lo permitido, para que la gente, la persona común, pueda tener los parámetros y decidir. Mientras no lo haya, son los tribunales los que tienen que definir caso a caso. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Don Víctor. Interesante postura y posición y aclaración. Respecto a lo inicial que usted preguntaba, jefe, sobre lo que es la búsqueda de igualdad de género,
Yo creo que se ha avanzado bastante en este tiempo en Chile. Creo que tenemos un adelanto significativo respecto a los últimos 20 años. Hemos dado una vuelta muy interesante, pero cuando hablamos de la igualdad o de la equidad, yo creo que no solo tiene que verse a nivel de las personas, y lo relaciono con el punto anterior, porque cuando hablamos del porqué del movimiento que se acaba de tener, tiene que ver un poco con esto, y yo lo miro desde la perspectiva de los capitales y la posibilidad que tienen ahora los capitales de moverse en distintos países, y que no tienen frontera. Los capitales no tienen frontera. Ahora mismo, con el cuento del coronavirus, vemos que se mueven los capitales y se desplazan de un lugar del mundo a otro mundo y dejan zonas con más producción, zonas con menos producción, pero las personas no se pueden mover con la misma libertad. Es decir, aquí usted puede mover capitales, pero la frontera para las personas. Y vemos migraciones en Europa, vemos migraciones de Centroamérica hacia Norteamérica y Sudamérica, buscando lo mismo que estamos pidiendo en términos del feminismo, en términos de todos los derechos, pero nos preocupamos de otras personas, otros seres humanos similares. Lo vemos en África, ya donde a los capitales no les interesa ir a África y simplemente hay hambruna, hay falta una serie de principios básicos de calidad humana y no están, simplemente no están. Yo creo que el tema esencial tiene que ver con eso, con que cuando hablamos nosotros de buscar equidad, no nos quedemos solamente en el género. Yo creo que en Chile hemos avanzado bastante, en el mundo hemos avanzado bastante, pero tenemos muchas personas, hombres, mujeres, niños, que están quedando al margen de todo esto y que nadie habla por ellos, nadie los defiende, ¿ya? Y vemos que los capitales se siguen moviendo con absoluta libertad, y si hay un problema en cierta zona geográfica, se mueven a otra zona, pero las personas no se pueden mover. Y vemos en el Mediterráneo cómo llegan los barcos con inmigrantes y no los dejan entrar. Entonces, ¿cuál es la libertad para ellos? ¿Cuál es la equidad para ellos? ¿Cuál es la búsqueda de tener un mismo sentido humano cuando no son permitidos? Por eso, mientras tengamos un modelo económico que apresione, que siga estrujando a la clase humana en general, yo creo que es muy difícil hablar de libertades, porque las libertades no están hechas para todos. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿quiere agregar algo? Porque vamos a ir a una pausa. No sé, pues, si quiere hablar, no diga usted, diga nomás. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. En estos días en que llegan muchas amistades a Santa Cruz por la fiesta de la vendimia, la solución, si te llegan de imprevisto, Bernardo, panificadora Santa Cruz. Si te llegan a la hora del almuerzo, una opción, los invitas a almorzar a la panificadora. Otra opción, pide el almuerzo, te la lleva a la casa. Otra opción, te vas a comer una rica pizza, puedes comerte una empanada, unos churrascos espectaculares que tienen. Y si falta vino, Panificadora Santa Cruz tiene los vinos de las mejores viñas de la zona. Y tú sabes que si hay mucho calor, Los mejores de Santa Cruz y de la región, por favor. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Víctor, don Jorge, señor juez, si no le gusta la gastronomía de la fiesta de la vendimia, vaya a comer a Panificadora Santa Cruz. Lo va a pasar mejor que la vendimia en Panificadora Santa Cruz. Va a tener pizza, helado, carnecita, lo que usted quiera. ¿Y Todo con aire esto. acondicionado? ¿Perdón? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, don Jorge. Todo esto pasa donde Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, con sucursales en Chépica y en Peralillo. Bien, ya estamos de vuelta. Don Bernardo, por favor, si usted Gracias, quiere agregar algo a don esto. Jorge, por considerar mi participación en este panel. Don Jorge, tal vez yo quisiera referirme a dos puntos de los cuales por usted enunciado, y también en donde el magistrado tiene alguna opinión, y me voy a referir a la droga, particularmente a la cannabis. Se nos presenta, desde mi punto de vista, la cannabis como un elemento de sanación, como si dentro de la naturaleza no existieran otros medios en donde buscar remedios a determinadas enfermedades. Podemos encontrar remedios en la hidroterapia, podemos encontrar remedios en la vida natural, podemos encontrar remedios en la acupuntura, en la reflexología, en muchas herramientas que nunca son mencionadas porque a alguien tiene un interés particular en que la droga sea el elemento de sanación, y ponen todas las virtudes de sanación en la droga. Cuando muchos de los delitos cometidos
Si viéramos algunos índices, veríamos que un 60 o un 70% de los robos son de la gente que está drogada, ¿no es cierto? Y la marihuana o la cannabis es un precursor de drogas más duras. Llámese pasta base, cocaína, heroína, LSD y una serie de drogas que al final del día terminan convirtiendo a las personas en dependientes de alguien. Entonces, yo digo que si la persona quiere estar sana, hay muchas oportunidades de sanarse si la persona quisiera buscar otros medios, que ni siquiera la ley los contempla. Como la hidroterapia, por ejemplo, la ley ni siquiera contempla la hidroterapia como método de sanación. No sé, por la vía natural, el comer sano, el ser vegetariano en determinada forma, el combinar los alimentos de manera tal que el cuerpo pueda asimilarlos, los baños de vapor, por ejemplo. Y hay una serie de elementos que producen que su uso hace que la persona se sienta bien, ¿no es cierto? Pero nunca son mencionados. Es como si a alguien le interesara que solamente usando cannabis va a obtener la salvación y tal vez la vida eterna. Entonces yo creo que si quisiéramos obtener mejores resultados, informemos a las personas a través de los mismos canales, como decía usted, de esta fundación, la fundación, ¿cómo se llama? Daya. La fundación Daya de una actriz, y ellas son exportadores, ¿eh? Son exportadores de aceite de cannabis. Ellos defienden su negocio, está bien, y además en un informe muchos de sus pacientes no resultaron todos sanados. También es importante decirlo para que la gente tenga elementos de juicio, decir esto me sirve, esto no me sirve. Es interesante, yo estoy de acuerdo que los padres siempre vamos a buscar la manera de proteger a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero también debemos buscar tal vez otra alternativa. Hoy día tenemos el mismo coronavirus. Hoy día, ¿cuánto cuesta una mascarilla que costaba 100 pesos y hoy día cuesta 1000 pesos? No, era otra manera. El alcohol gel que costaba, un bidón de 5 litros costaba 10.000 pesos y hoy día vale 50.000 pesos. No, eran otras maneras de protegerse. Siempre tiene que estar mercantilizado, ¿no es cierto? Yo creo que la ciencia hoy día sí nos puede informar de otras formas, como tal vez alguien dijera, si nos laváramos las manos, como dijimos en un principio, muy seguido, tal vez los efectos del coronavirus los mitigaríamos en un gran porcentaje. O todo es mercantilizado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es interesante que alguien ponga en conocimiento público que hay muchas maneras de proteger la salud, ¿no es cierto? Y de tener una vida sana, que es lo que todos aspiramos, ¿no es cierto? Y, no sé, magistrado, el aborto, no sé si es bueno o si es malo, pero ¿cuándo empieza la vida? ¿Empieza en el momento de la concepción o cuando la persona nace? Jurídicamente cuando la persona nace, pero no nace de 9 meses al tiro. Tuvo que tener hay un proceso que la naturaleza lo ha instalado para que esta persona empiece a desarrollarse, a madurar ese feto y a la postre, después de 9 meses, se convierte en un niño que por proceso natural nace a la vida, ¿no es cierto? Si ese niño nace, pregunto, si ese niño nace y al otro día la madre lo mata de nacer, ¿comete delito la madre? Sí. Al otro día. Pero durante... un minuto después de nacer. O sea, la vida empieza después de nacer. Y para los que no sepan, de acuerdo a nuestras legislaciones, cuando la criatura que nace está completamente separada de la madre. O sea, cuando se corta el cordón umbilical, básicamente, cuando está completamente separada, ese es el momento en que una persona nace a la vida. Legalmente. Y se convierte en persona. Se es persona desde el nacimiento, o sea, desde que está completamente separada de la madre. No, interesante. Como para tener elementos de juicio. De hecho, por eso que la Constitución dice las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, y se cuestiona el hecho de que ¿por qué no son libres e iguales en dignidad y derecho desde antes de ser personas? Las personas nacen, entonces podría ser los seres humanos, pero ahí estaríamos hablando desde antes. Pero también dice que protege la vida. Pero dice, la ley protegerá la vida, protege la vida. Sí, la ley protege. Y curiosamente, ¿por qué la Constitución no dice, la Constitución protege la vida? En cambio, el artículo 19, número 1, dice,
Las personas tienen derecho a la vida, Sí. e integridad física y psíquica. Sí. La ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por Por nacer. nacer. Claro, pero Claro, también puede ser... curiosamente que dice que la ley, También ¿por qué no dice la Constitución? La Constitución protege la... Es curioso También eso. pudiera darse para muchas interpretaciones de que protege la vida del que está por nacer. Está. O sea que hay un proceso. Sí, claro. Del que No, está. sí, claro, se está reconocido. Sí, del que está por nacer. O sea, no dice del nacido, del que está por nacer, o sea, el que está dentro del vientre, en un proceso de maduración, para pronto emerger. No, y- de hecho, por eso existe el delito de aborto. por eso Todavía. digo, todavía, por eso digo, porque está. Está ¿no es cierto? protegido, Está está protegido, claramente. Pero bueno, esa es mi particular, esa es mi opinión de que sí, para estar sano, hay muchas otras formas. de Permítame, estar sano. para Sí, que sí. avancemos Sí, sí. en esta suerte de debate que es muy interesante. Usted plantea dos ejemplos que tienen que ver con algo que yo había abordado y que tiene que ver con la libertad. Y que son cuestionables como Sí. todas las cosas, justamente. Y en una sociedad democrática, republicana, lo que corresponde es discutirlas y tomar decisiones con algún método Claro. que implique que es la nación la que va a cumplir tal o cual alternativa dentro de este debate. Entonces, en una república democrática es la democracia, o sea, las mayorías expresadas en el Congreso las que van decidiendo. Entonces, en el debate sobre si es delito o no que la madre interrumpa su embarazo, van a haber distintas posturas y conocemos claramente la postura histórica de Chile en cuanto a que es delito versus la evolución que ha ido en los últimos años. Se aprobó el aborto en 3 causales, si la mujer había resultado embarazada producto de una violación, si venía con una enfermedad que podía poner en riesgo la salud de la madre, del mismo Más criatura. formación del niño también. En fin, en esos Sí. casos se puede abortar. Pregunto. Y va la línea en pos de definir, como en varios otros países, que sea aborto libre. ¿Ah? Que entonces no pueda ser sancionada la madre Pregunto, me por gustaría eso, preguntar lo pero siguiente. es una decisión de la sociedad. Sí, correcto. ¿Cómo pudiéramos interpretar entonces el libre albedrío? ¿Cómo pudiéramos interpretarlo? Porque tiene que ver con las libertades particulares, ¿no es cierto? Sí, claro, y ahí tenemos un problema. Es que lo que pasa es que acá hay argumentos en favor y en contra. Y obviamente que va a estar el argumento, que es los que promueven la protección de la vida, en que dicen, pero si la vida empieza del ser humano con la concepción, Ya. y se supone que ahí estamos ante un ser humano que, entre otras cosas, tendría que poder tener libre albedrío esa criatura, y alguien tiene que protegerla mientras no lo genere. La ley es la ¿Ah? que... Y por otro lado están los que dicen, sí, pero es que es la madre la que tiene derecho a decidir porque es ella la que está criando esa criatura y está viviendo las consecuencias de estar embarazada y de cómo se gestó esa criatura. Entonces, son argumentos válidos que hay que poner en la mesa y discutirlos. Una interrupción Sí. bajo este argumento cuando la madre es la que está criando la criatura y tiene derecho a decidir sobre esa criatura. Que el argumento que he Por escuchado... lo tanto, si un padre o una madre que están creando un hijo, un niño nacido, lo están criando igual que la madre dentro de su vientre, también tienen derecho a decidir si vive o no vive. Ese es un argumento potente, el padre, los padres de la mamá, en fin, de los que promueven de que no puede tener la madre la libertad completa de decidir sobre la vida de la criatura que está en el vientre. Y ese es un tema grande de debate, grande. Y el otro punto que decía usted, por eso decía que eran 2 ejemplos, porque usted planteaba el ejemplo de la droga, Sí. y de que hay otras Cientos de posibilidades sí, correcto. de en vez de recurrir a la marihuana. Entonces, hay 2 cosas ahí, pero una tiene que ver directamente con esto. Ya, pero independiente que existan otras posibilidades, Sí. el Estado le va a imponer a todas las personas que, dentro de esas posibilidades, no, la droga no. ¿El Estado lo va a imponer? A ver, no. Aquí lo que pasa es que cuando hablamos de marihuana, particularmente en este caso, están todos los medios. Están todos los medios. Está en el debate, todos comentan de aquello. Pero yo cuando pregunto, por ejemplo, ¿sabe usted que un baño de vapor lo puede sanar? ¿Usted? ¿Quién sabe? Nadie. ¿Sabe que la manzanilla tiene efectos antiinflamatorios? ¿El jengibre? Muchas otras plantas tienen efectos antiinflamatorios. ¿Usted sabe? Nadie sabe. Porque a nadie le interesa informarse. Porque hay intereses particulares en saber qué es lo que hace la marihuana. Porque es más importante la marihuana que otros elementos de sanación. El barro como elemento de sanación, ¿qué lo conoce? Sí, Por eso no, digo, sí, entonces... yo le comprendo que existan otras debería, alternativas. pero no son informados
de la misma manera con que se informa que la marihuana es una droga maravillosa para curar. Eso es lo que yo discuto. Si habiendo tantos elementos de sanación, ¿por qué no son puestos en la misma altura? ¿Por qué a la sociedad, por qué a algunas particularmente le interesa solamente ese producto? Bueno, por ejemplo, yo he estado en varios juicios sí. en que hemos escuchado el relato de las personas, Sí. de médicos, hemos visto informes como este juicio que hablábamos recién. Y los papás, el acusado, pero también su señora, otro familiar y un par de médicos, nos decían, ellos buscaron todas las alternativas posibles. Que conocían tal vez. Seguramente. Y la que tuvieron acceso a esta fue la que mejor rendimiento les dio. Entonces, el Estado, que siempre anda buscando proteger los valores que considera importantes, podría imponerle a las familias y a las personas, no opte por eso porque tiene usted que buscar otra alternativa. O pudiere buscar. Claro, pero el tema es muy bien el verbo. ¿Debe o puede? ¿El Estado es correcto que imponga una sola opción o margine una opción, como en el caso de la marihuana, no marihuana? ¿O que le diga, usted puede elegir esta alternativa? Aquí tiene un abanico. Elija usted. Correcto. ¿Ah? Y esa es otra decisión prácticamente política, porque de la cosa pública, la sociedad tiene que ponerse de acuerdo. Y da la sensación de Sí. que hay una mayoría más o menos importante en torno a que prima acá la libertad personal. Pero esa mayoría que noto en la discusión pública todavía no se plasma en la ley. La ley todavía sigue siendo muy restrictiva en esto. Y la gente sí. a veces se pierde. Sí. Los jóvenes se pierden porque piensan como que están autorizados y que, por Bueno, ejemplo, si están regalándose la droga, no van a cometer delitos. Pero para cada uno, o sea, cada uno siempre va a tomar lo que le convenga, ¿no? Pero tenemos la ley que establece parámetros. Claro, sí, establece parámetros que no siempre se cumplen, porque Chile tiene muchas leyes, ¿no? Bernardo, una cosa que estaba pensando, que sería un punto también de por qué sería bueno modificar o cambiar la Constitución, porque aquí el juez lo dice muy bien, las mayorías expresadas en el Congreso son las que toman las decisiones, o sea, aquí se trabaja de acuerdo a las mayorías y son las que están expresadas en el Congreso. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un Congreso en que en las últimas encuestas tiene credibilidad de menos de un 10%, 3%, 4%? En este momento, a mi modo de entender, por las encuestas que están dadas en todas partes, con mayor o menor validez, pero que llegan a ese porcentaje, las mayorías no están siendo representadas en el Congreso. Entonces, ¿qué credibilidad tiene el Congreso? Y ahí sería un punto para una modificación o una nueva Constitución, que si pierden credibilidad, esté la opción de hacer o tener un instrumento donde se puedan cambiar estos personajes. Yo veo lo siguiente, no es mi intención que el presidente se vaya, pero cuando un presidente tiene una aceptación, da lo mismo que sea el actual u otro, de menos de un 10%, ¿es bueno mantenerlo? ¿Representa lo que votamos en un momento? ¿O tendría que haber un instrumento, no digo que sea esto así a la fuerza, como existe en otros países, lo vemos en Inglaterra, donde se pueden tomar opciones de decir, bueno, evaluemos si sigue o no sigue, o sea, veamos si la población aún le da el poder de ejercer la presidencia y decidir por los chilenos. Yo creo que ese es un tema que también hay que de alguna forma manejarlo y tenerlo. Y lo otro que me preocupa mucho es el tema de que se protege la salud pública, o sea, un tema de la ley es la protección de la salud pública. ¿Cómo un simple ciudadano puede ejercer el derecho de protección de la salud pública? O sea, la droga no se usa porque en el fondo no es que la droga sea mala, sino que porque puede traer problemas de salud, porque se protege la salud pública. Entonces, en este caso digo yo, vamos a tener nosotros aquí el viernes, sábado, una vendimia. ¿Ya? Me pregunto, ¿qué pasa si llega solo una persona infectada con coronavirus a la vendimia? Solo una persona. Vamos a tener extranjeros, van a venir gente de Estados Unidos, gente de Europa, otros chilenos que a lo mejor han viajado por Estados Unidos, Europa, y si llega una persona contagiada y están dadas todas las condiciones en ese grupo aglomerado de personas, tomándose unos con otros, de transmisión, ¿no hay una intención de protección de salud pública ahí? ¿Se puede vivir una protección de salud pública? Porque si llega una persona contagiada, va a dejar muchos contagiados. Víctor, es cortito, magistrado.
entonces la vida particularmente en Chile debería detenerse. ¿Cómo viaja la gente en el metro? ¿Cómo viaja la gente en el ¿Cómo metro? lo Y hicieron? viajan 1.000.000 de personas diarios. Bernardo, ¿cómo lo hicieron en los países desarrollados? ¿Qué hicieron en China? Paralizaron ciudades. ¿Qué hicieron en Italia? Suspendieron partidos. Sí. O sea, es un cuento de protección de salud pública. Entonces, Chile, había que proteger, sí. se suspendieron partidos en ciudades completas de Italia, completas de China. Se les sugirió a las personas que estuvieran en sus casas. Tú mirás ciudades vacías. Estamos de acuerdo. Ese es un cuento Pero de protección de salud pública. mira, estamos preparados para enfrentarlo de esa manera. Porque si queremos proteger la salud pública tenemos que estar preparados y tenemos que dar, además de eso, las instrucciones claras de cómo nos protegemos del ¿Cómo se coronavirus. conjuga esto con el libre albedrío? Yo tomo la decisión que quiero. Estamos hablando de aborto, yo aborto cuando yo quiero. Ahora, ¿puedo yo decir libremente, oye, yo si tengo coronavirus voy para todos lados? ¿Me subo al metro, contagio a medio mundo? Que es lo mismo que yo, por libre albedrío, digo, me da lo mismo, yo vendo droga. ¿Por qué me van a castigar porque vendo droga? O sea, que el otro se muera o se enferme, ahí es otro problema. ahí nos aparece la autoridad y ahí aparece el marco de la ley. ¿No es cierto? Si tenemos una persona con coronavirus, como se ha dado en Talca, por ejemplo, Que ya tenemos 4 en Chile. ya, bueno, pero si esa dejamos a esa persona en su libre albedrío, él dice, no, yo sigo caminando por la calle, en este caso el doctor, no, yo sigo atendiendo, ¿qué pasa? Entonces ahí aparece, Tienen a todos controlados. ahí aparece la salud, ahí aparece la ley, la protección de la salud pública. Los tiene a todos controlados, sí, no hay problema. No, yo no estoy ¿Qué es eso? no estoy ¿Qué es hablando eso? de Que eso. hace que nada le pasa. Jefe, puede ser un problema, por eso es que hay que ponerse en situaciones que pueden ser problemas. Entonces, tenemos que analizar que se van a dar situaciones, si el coronavirus sigue creciendo, se van a dar situaciones. Se No, van a dar es muy situaciones. probable, es muy Sí. probable. Don Jorge. Jefe, Bien. A ver, magistrado, con el estallido, antes comenzado el estallido social, se iniciaron las marchas y también fíjese que se iniciaron los saqueos a supermercados, a farmacias, a tiendas, en fin, etcétera, etcétera. Ahí aparecieron los famosos encapuchados, la primera línea, robar, incendiar, apedrear y tirarle bombas molotov a carabineros, civiles heridos por las bombas lacrimógenas, estudiantes heridos ahí, y carabineros heridos con piedras, con palos, con fierro. A los civiles, todos los civiles tienen derechos humanos, los defienden y presentan querella. Pero ¿por qué el carabinero no tiene derechos humanos? Yo creo que sí tienen y que hay Es que no sé. una protección sobre ello institucional. Existe toda una institución detrás de los carabineros destinada, entre otras cosas, a protegerlos. Obviamente a cumplir sus finalidades constitucionales, pero también a protegerlos. Tienen su ministerio público que coordina a las policías, tienen los ministerios correspondientes del Ejecutivo. El tema es que la labor de los agentes del Estado no puede, cumpliendo deberes, pasar a llevar los derechos humanos, y por eso que se critica tanto el exceso policial. Pero no es que si hay un policía lesionado y se logra identificar al que lo lesionó, esa persona no va a ser enjuiciada, detenida al comienzo, formalizada, investigada y castigada si corresponde. Y hay muchos casos de personas que están detenidas y que han sido llevadas a juicio producto de agresiones a la propiedad pública y privada y a los funcionarios policiales. Eso se da todos los días. Ahora, si evidentemente pasa de que un agente del Estado incurre en una acción que afecta un derecho humano fundamental, también va a tener que responder ante la ley, porque todos somos iguales ante la ley. Hoy día, por ejemplo, en una audiencia que se hizo pública en Rancagua, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, fue formalizado un funcionario de Carabineros que en el contexto de una manifestación en diciembre pasado, en esa ciudad, pertenecía a un piquete de policías que fue a controlar una manifestación, y cuando llegan, varios muchachos que arrojaban piedras se van, y había uno que no estaba participando en eso, comprobado porque había un video, una cámara filmando de una automotora justo en el lugar. Entonces está la prueba, facilita para establecer qué pasó. Y el chiquillo se da vuelta como para irse con las manos a los bolsillos, y un policía relativamente a corta distancia
pone rodilla en suelo, el arma para disparar la bomba de gas y la dispara a la cabeza, contrariamente a las políticas y a los protocolos de cómo se usa ese armamento, que es básicamente disparándolo hacia arriba para que caiga, tratando de no pegarle a una persona, porque la idea del gas lacrimógeno es disuadir, hacer que se dispersen las personas, no servir de proyectil. Y nada menos que tuvo que ser el Ministerio Público de Rancagua, en este caso, que está siempre coordinado por las policías para poder perseguir a los que cometen delitos, el que tuvo que formalizar en este caso a ese carabinero por homicidio frustrado, porque esa persona resultó con una herida en su cráneo que casi le quitó la vida si no fuera por las atenciones médicas que recibió, por ejemplo. Obviamente que todo todos lamentamos, y esto yo no lo digo como juez, sino que como persona, todos los excesos que se han cometido en este tiempo. Todos son malos. Los destrozos a la propiedad pública, por ejemplo al metro, que sirve a tantas personas, los medios de transporte, universidades destruidas, incluso comisarías e instituciones que nos sirven a todos. Iglesias. Y también la agresión a las personas, ya sea de uno o de otro lado. Claro. No se puede tolerar de que se ataque a los funcionarios públicos, a los carabineros, o que se ponga en riesgo al resto de la ciudadanía, pero tampoco se puede tolerar violaciones a los derechos humanos tan flagrantes como se ha dado, lamentablemente, en el último tiempo. Son casos de excepción porque hasta donde se ha podido establecer no hay ninguna política estatal o institucional dirigida a violar derechos humanos. Eso ha quedado bastante descartado hasta el momento. Pero evidentemente ni de uno ni de otro lado se pueden tolerar. Gracias, magistrado, nos queda poco tiempo, pero usted quería poner un poco de educación cívica, Mire, tendría muchos temas que abordar, pero fíjense lo siguiente, quiero preguntarle yo a ustedes. Estamos en el ejercicio de hacer una nueva constitución, y al menos ese ejercicio en lo retórico y en lo abstracto suena interesante, porque uno podría, partiendo de cero, decidir cómo quiere que sean las cosas, y podrían salir cosas muy interesantes. Incluso dejémonos de lado de si acaso eso es realizable en la realidad, porque ese es otro tema. Los recursos económicos, los tiempos necesarios. Olvídense la cantidad de problemas. Aquí, con un argumento de poner problemas encima, sería fácil de tener cualquier reforma. Pero les pongo el caso del Poder Judicial, que a mí me interesa. Y me preocupa siempre algo que afecta en general a las instituciones, a todas las instituciones, que es la pérdida de confianza. ¿Cómo podría mejorarse la confianza de la ciudadanía en la labor, en este caso, de los jueces? Me preocupa porque yo he dedicado mi vida en los últimos 14 años a esto y me gusta, y me apasiona y trato de hacerlo bien, y conozco a mucha gente que son probas, que actúan también en la misma línea. Si tuviéramos que definir un sistema de hacer justicia en Chile, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué nos gustaría que pasara? Por ejemplo, les coloco en la mesa. En otros países, los jueces son electos y van a campaña, imagínense, como concejales, como diputados, que fuera yo, que fuera otro colega, que fuera usted, en campaña para ser elegido juez. Y obviamente después sentarse durante cierta cantidad de años en un tribunal a juzgar. Uno podría decir, es más democrático, porque hoy día los jueces no son electos por la ciudadanía, son electos a través de un sistema en que se van haciendo ternas o quinas por el mismo Poder Judicial, y en definitiva termina decidiendo básicamente el presidente de la República o el Senado, en el caso del tribunal más grande que tenemos, que es la Corte Suprema. Se trata de hacer como una mezcla entre los poderes del Estado para garantizar que sean personas probas y preparadas las que lleguen a ser jueces. Son profesionales. En otras partes, por ejemplo, no son profesionales, porque lo que interesa es que aplique el sentido común y sea imparcial, que no esté corrupto. Entonces podría ir a elección. En otras partes, independientemente, en algunos estados de Estados Unidos son elegidos. Se imagina haciendo campaña, pero eso también tiene críticas, porque imagínense, ¿y cómo es esa campaña? ¿Quién lo financia? ¿Con quién va a hacer campaña? ¿Y cómo van a hacer los favores después? ¿Va a poder juzgar con imparcialidad a los electores suyos, a los contrarios? Viene todo un tema de debate sobre eso. Ya, y salgámonos de cómo se elige. Por ejemplo, en algunos países, ustedes saben que los jueces no son profesionales, los que deciden sí o no, si es culpable o inocente,
sino que son ciudadanos de pie. Los jurados. ¿Ah? Los jurados, que es como elegir vocales de mesa. Correcto. Y los convocan y pueden ser sujetos de cierta inhabilidad, de objeciones por las partes, pero en definitiva 10, 12 personas se reúnen y ellos toman la decisión. Eso también podría ser un sistema acá, o el mismo que tenemos, o ir alternando en algunos países. Siempre hay un tribunal colegiado formado, por ejemplo, por un profesional, como sería un juez acá en Chile, y a lo mejor 2 personas que no sean profesionales. Y hacemos un jurado así, un mini jurado, por así decirlo, que también tiene sus críticas, sus ventajas. ¿Cómo podríamos en definitiva hacer de que la ciudadanía confíe más en los que administran la justicia? Que sea más representativa. Yo creo que así está mejor, porque como está por elecciones, la cosa está muy fea. ¿Para qué estamos? Está muy fea. Y el sistema como es en Chile, o a grosso modo, con jueces profesionales, de carrera, pero que no son elegidos en elección popular. No, así está bien, porque ya con elección popular se presta ya para arreglines. En cambio, me parece que así, siendo designado por el Senado, me parece que primero la Corte da los nombres, después pasan al Senado, después puede ser el presidente. Claro, es que hay mecanismos en que están mezclándose los poderes del Estado para que no sea uno solo el que lo designe. Entonces se van mezclando. Especialmente los ministros de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, claro. Sí. Bueno, yo creo que el sistema, el que está desde fondo no lo conozco, no tengo ninguna expertía en eso, pero bajo la pregunta y dentro de lo que uno puede ver en términos de lo que aparece en noticias, independiente de que sean jueces preparados, expertos, yo creo que el test o la evaluación que se hace realmente no marca ese profesionalismo que uno quisiera. Lo digo acordándome, no sé, la jueza que no recuerdo bien el detalle, pero una jueza que me pareció vulgar lo que hizo en un cuento de esta detención de Serpentina y Chaya, esa. Sí, una y varias más que he escuchado, no recuerdo, pero una jueza que era bajo una detención de los temas que estaba pasando sobre captura, digamos, o intervención de carabineros, el barrista de Colo-Colo, ese. La jueza que actuó sobre la muerte del barrista de Colo-Colo, donde no insinuó, sino que lo dijo, que por pertenecer a una línea deportiva o pertenecieron a una, no sé si se llama institución, organización de la Garra Brava, todos eran delincuentes. O sea, creo que hay veces que se le escapa a lo que uno esperaría de alguien que estuviera preparado. Lo otro... Permítame decir una palabrita de eso, sí, es cortito, porque simplemente para tratar de mostrar ese caso. Ese caso era en un contexto de disturbio a la salida de un partido de fútbol. Había un conductor de carabineros de un vehículo que llevaba caballares, que habían ido los caballos como para hacer las vigilancias con los funcionarios durante el espectáculo, y él estaba esperando que terminara para llevarse los caballos. Y ve que están los disturbios y sale el camión y le tiran piedras, le rompen el parabrisas y el conductor dobla en una parte y atropella a un barrista. Y el argumento de la jueza tenía que ver con que, y todo esto era porque la defensa planteó esa situación, ¿qué se le podía exigir a ese conductor o a cualquiera otro en su lugar que hiciera frente a esa situación? Si él está manejando un vehículo que lo están atacando, apiedrando, que le rompieron el parabrisas, si frenaba, si paraba, lo mataban. En el fondo eso alegaba la defensa. Y la jueza, en su razonamiento, que es bastante largo, y que los jueces también lo debatimos harto internamente, sobre si era correcto, si estuvo bien decir eso o no, pero el tema de fondo que quería razonar ella, discutible o no, era que las circunstancias del entorno y la salida de estos barristas a cualquiera otro, no solamente a ese chofer, le hubieran despertado miedo, y que no era razonable esperar que le hiciera una conducta distinta de manejar e intentar salir de ahí. Ahí yo tengo mis diferencias. Por ejemplo, si yo hubiera estado en el camión, persona no preparada
para una arremetida como la que se hizo, creo que es posible. Tampoco lo encuentro razonable porque uno en circunstancias no piensa en atropellar por salvarse siempre. Pero cuando hablamos de un carabinero, alguien que tiene formación para eso, yo no lo encuentro tan razonable, porque esta persona es preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, y los vemos cuando reciben agresiones con sus escudos, etcétera, etcétera. Entonces, está un cuento de racionalidad. Cuando él sale, hay unas tomas que muestran que no está absolutamente golpeado el vidrio, ¿ya? En el momento del atropello, o sea, hay tomas que van por atrás y se ve el vidrio limpio. Entonces hay aquí una serie de cosas que no sé hasta dónde sean tan razonables, y puede ser discutible, pero hay que tener las pruebas para verlo. Pero yo digo, eso el no carabinero, esa causa, el solamente carabinero, se hizo el claro, control de detención. el carabinero es una persona preparada para enfrentar situaciones más allá que un ciudadano normal, en mi apreciación. Eso es lo que veo. Y lo otro es la independencia del poder político. Yo creo que en este momento los jueces no tienen absoluta independencia del poder político. Porque al final quien determina es el Senado o algún político influyente dentro de la región. Y lo digo por lo que sucedió acá en O'Higgins, ¿ya? Donde había dependencia de jueces sobre Letelier. Entonces, si hay dependencia, uno no confía. Sí, estamos listos, estamos a la hora. Pero ¿para qué me pregunta vos, jefe? Yo creo que la independencia absoluta del poder político. Porque si no hay independencia del poder político, se corrompe como están. Y yendo a la respuesta para terminar, entonces la respuesta a un mecanismo distinto que pudiera ayudar a mejorar la confianza sería... No sé el mecanismo, pero habría que mejorar buscar la independencia independencia del poder político. Sí. Esa es una demanda y una aspiración de los jueces de hace mucho, de mejorar los mecanismos de independencia. Don Bernardo, bien cortito cuando Ya, mejor que no, si ya, conmigo ya. Buenas tardes, señores televidentes. ¿Qué quiere que le haga? Pues si usted me está discriminando. Vámonos nomás. Lo van a hablar cuando ya terminado la le di la oportunidad para que dijera algo, pero no quiso. No, Bien. lo agarró conmigo. Buenas Se noches. nos vino el tiempo encima, vamos a una pausa y volvemos. En estos días en que llegan muchas amistades a Santa Cruz por la fiesta de la vendimia, la solución, si te llegan de imprevisto, Bernardo, panificadora Santa Cruz. Si te llegan a la hora del almuerzo, una opción, los invitas a almorzar a la panificadora. Otra opción, pide el almuerzo, te la lleva a la casa. Otra opción, te vas a comer una rica pizza, puedes comerte una empanada, unos churrascos espectaculares que tienen. Y si falta vino, Panificadora Santa Cruz tiene los vinos de las mejores viñas de la zona. Y tú sabes que si hay mucho calor, Los mejores de Santa Cruz y de la región, por favor. Panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Víctor, don Jorge, señor juez, si no le gusta la gastronomía de la fiesta de la vendimia, vaya a comer a Panificadora Santa Cruz. Lo va a pasar mejor que la vendimia en Panificadora Santa Cruz. Va a tener pizza, helado, carnecita, lo que usted quiera. ¿Y Todo con aire esto. acondicionado? ¿Perdón? Con aire Con acondicionado. aire acondicionado, don Jorge. Todo esto pasa donde Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, con sucursales en Chépica y en Peralillo. Llega la hora de la despedida. Vamos a dejar las cámaras televisivas para que se despida de la teleaudiencia el señor magistrado del juzgado del juicio oral penal, parece que es, ¿no? Sí. ¿Está bien por ahí El o no? Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Eso, Santa Cruz. ya está, ahí está bien dicho. Don Rodrigo Gómez Marambio. Entonces, para que se despida de la teleaudiencia, don Rodrigo. Muchas gracias, encantado de venir a este programa, puedo hacerlo en otra oportunidad y me gusta participar en cosas así porque mi idea es siempre llevar un poquito de educación a la población, transmitir el quehacer del Poder Judicial y que entiendan, ojalá, el mensaje de que los jueces estamos al servicio de la comunidad, los juicios son públicos, pueden presenciarlos. La idea es que cumplamos nuestra tarea constitucional de la mejor manera posible. Muchas gracias, magistrado. Ahora lo hace don Víctor Bustamante, como precandidato a siempre, alcalde. gracias jefe, como siempre un placer estar con ustedes. Bien, ahora lo hace el precandidato a alcalde, don Bernardo Moreno. Buenas noches, señores televidentes. Gracias por invitarme, don Jorge. Siempre lo estaremos invitando, don Bernardo. Amigas y amigos, será hasta la próxima semana.